La lamentable y alarmante situación entre Rusia y Ucrania lo está afectando todo. Debo manifestar de parte de todo el equipo de MDC nuestras palabras de lamento y solidaridad con las víctimas del conflicto. Más allá de los bandos, estas son personas que resultan fuertemente afectadas, pérdidas humanas, desplazamientos y olas migratorias. Sin embargo, y con mucho respeto, no podemos cerrar los ojos ante esta gran realidad. Y hoy quiero comentarte en este episodio del Trading View, el número 179, cómo la crisis generada por el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania o por la invasión afecta el avance en la política monetaria de la Reserva Federal en los Estados Unidos. Así que te recomiendo que no te pierdas un solo segundo de este contenido de valor, porque quiero ponerte al día con mis escenarios para esta semana que viene en la bolsa de valores, en las criptomonedas, el oro y el petróleo. Hola friend, mi nombre es Dani Pérez y soy el cofundador de MDC Trading Academy, y hoy vamos a ver un tema muy importante y es un poco el cambio de la postura de la Reserva Federal ante todos los acontecimientos que están pasando con respecto a la invasión de Rusia a Ucrania y toda la expectativa que está generando el mercado. Y lo primero que tienes que saber es que, bueno, con este indicador de inflación que se publicó esta semana que acaba de concluir, que al final es el dato de mayor relevancia o el más alto desde el año 1983, bueno, vamos a entender qué es lo que está pasando y qué es lo que espera la FED entonces. Lo primero es que, obviamente, en este mes de marzo que comienza, van a ser las subidas de las tasas, va a empezar. Ahora lo que se discute es un poco sobre la velocidad con la que se van a hacer estos ajustes, que probablemente puede ser un escenario muy probable que no disminuya hasta el año 2023. Ahora, el aumento estaba previsto por los analistas que fuera alrededor de 50 puntos básicos, que es más o menos un 0.50% el aumento de la tasa. Sin embargo, con todo esto que está pasando sobre la invasión de Rusia a Ucrania, es muy posible que pueda reducirse a 0.25% a partir de marzo, ese sea el aumento. Así que, por ejemplo, hay una noticia que salió donde el economista jefe de JP Morgan Chase, que se llama Bruce Kasman, dijo que la semana pasada que espera que la Fed aumente a partir de todas las reuniones que quedan durante este año, en todas y cada una de ellas se aumenten las tasas. Eso es importante y entendiendo a qué responde esta expectativa, porque digamos que de alguna forma muchos funcionarios de la Reserva Federal han venido declarando que esto va a pasar, pero bueno, toda esta agitación geopolítica como tal, que tiene una incertidumbre del mercado importante, pues yo creo que varía un poco la postura de varios de ellos. Así que todo parece indicar que el movimiento o el porcentaje de aumento podría ser menor a lo que se estaba esperando. Insisto, en vez de que sean 50 puntos básicos, podrían ser 25 puntos básicos, que eso significa un 0.25%. Así que hay varios miembros de la Reserva Federal que han estado declarando como tal. Por ejemplo, está el miembro de la Reserva Federal de Nueva York, que se llama John Williams. Dijo que no hay un argumento convincente para que se suban 50 puntos básicos a partir de este mes de marzo, así que eso es interesante. También muchos banqueros de los bancos centrales han declarado esta semana de la misma manera. Pudiera ser interesante que la Reserva Federal entonces no suba sino 25 puntos básicos, y eso significa que la Reserva Federal bajaría un poco la agresividad con la que se ha venido manejando durante todos estos últimos meses y que ha tenido y ha puesto al mercado, sobre todo este principio de 2002, un poquito de cabeza en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que siento y entiendo que pudiera pasar a partir de ahora? Acuérdense que los combustibles, y de hecho te invito a que vayas a mi canal personal de YouTube, que en este momento acabo de publicar un video de lo que estoy esperando para el precio de la gasolina y obviamente para el precio del petróleo, por qué puede aumentar y cuáles son los escenarios. Pero el tema de los combustibles va a afectar fuertemente, o seguirá afectando fuertemente a la inflación, ahora más que nunca en ese sentido. Así que bueno, eso puede afectar bastante al mercado desde el punto de vista de la inflación. Entonces la FED está como en una diatriba de qué hago: subo agresivamente para tratar de aguantar la inflación, o sigo tratando de ver cómo me amoldo y no soy tan claro. Y ahí es donde está una de las cosas más importantes que necesita atacar la Reserva Federal en ese sentido. Necesita ser mucho más clara de lo que ha sido en los últimos meses, por
¿Por qué siento que tiene que ser así? Porque la Reserva Federal, sobre todo durante esta gestión de Jerome Powell, no ha sido o ha tenido un cambio radical de posturas de un momento a otro. Así que en este momento lo que siento que necesita el mercado es mucha más claridad al momento de hablar y al momento de digamos, que sea importante la alineación incluso de cada uno de sus miembros para que el inversionista pueda tener una claridad importante en ese sentido. Así que, Frank, todo todavía es un tanto incierto, la inflación sigue siendo galopante. Insisto, el indicador, como dicen aquí, favorito de la inflación de la Reserva Federal con respecto al tema de la inflación ya llegó a niveles del año 1983, que es la inflación del gasto del consumidor, que es diferente a la que está alrededor del 7%, que es como la inflación total. Y esto es bastante importante que lo tengamos en cuenta porque sigue siendo bastante grande y bastante importante. Así que, Frank, insisto, lo importante es que no tome por sorpresa al mercado y que definitivamente se haya claridad. Y yo esperaría que de aquí en adelante, sobre todo con todo lo que está pasando en Rusia y Ucrania, haya claridad en ese sentido, porque la semana que viene, 2 días como tal, el presidente de la Reserva Federal, estamos hablando de Jerome Powell, va a hablar, va a testificar tanto el miércoles a las 10 de la mañana en justo horario de la operativa para los que hacemos day trading y el jueves también a las 10 de la mañana. Así que es sumamente importante, vamos a estar muy atentos. Yo no considero, recuérdense que a principios de año, bueno, a finales del año pasado, cuando se esperaban que los aumentos fueran en junio, eso es lo que la mayoría de los analistas decían, yo consideraba que iban a ser en marzo. Sigo considerando que van a ser en marzo y para mí no van a subir tanto o tan agresivo como 50 puntos básicos. Yo creería que pudiera estar alrededor de los 25 puntos básicos, pero simplemente un escenario. Hay que ver qué es lo que pasa. Siento que si son 25 puntos básicos, eso va a ayudar al mercado, al menos en la perspectiva, y sobre todo la conclusión que se puede sacar ahí, al menos a simple vista, es que hay cierta postura menos agresiva de lo que se ha venido teniendo en los meses anteriores. Pero insisto, aquí la claridad de la Reserva Federal va a ser lo más importante. Así que si te parece, vamos a ver todos estos efectos en las gráficas, sobre todo el mercado de futuros. Vamos a ver criptomonedas, el oro, cuáles son los escenarios que estoy esperando que pasen esta semana. Empezamos aquí viendo la composición del S&P 500 desde el punto de vista de toda la semana. Nos damos cuenta que fue bastante variado. Interesante. Facebook, primera semana positivo desde aquella caída de reporte de resultados. Microsoft también, todo lo que tiene que ver el sector tecnología, comunicaciones. Fíjense como Tesla baja de manera importante esta semana. Apple también, todo el sector financiero, con la excepción de PayPal. Interesante también. Bueno, una semana de esas atípicas que, digamos, de alguna forma fue bastante variada, incluso en las tecnológicas. Si vemos el índice de la volatilidad, fíjense cómo en los últimos 2 días baja de manera importante con esas subidas que tuvo el mercado, esa recuperación después de entender un poco las sanciones impuestas tanto por la Unión Europea como en los Estados Unidos a Rusia. Y entender también que, bueno, pareciera que Rusia tiene el dominio de la situación, al menos hasta la grabación de este Trading View, y pareciera entonces que Occidente solamente va a reaccionar con sanciones que al parecer están siendo un poco tímidas desde el punto de vista de energía y algunas otras cosas importantes. Si vamos directamente a las gráficas, en este caso empecemos por el futuro del E-mini del S&P 500. Yo les decía a ustedes cuando estábamos en este punto, que eso fue cuando les grabé el premercado el día jueves pasado. Fíjense cómo ya el mercado recupera. Estábamos a 17% de los niveles que estuvimos de máximos históricos, que más o menos representaba a la altura de junio del año 2021. Justamente estábamos en ese momento, pero el mercado recupera de manera importante, por lo que les decía, ese efecto rebote que suele pasar en las guerras, pero con un alto nivel de conectividad que tenemos ahora. Creo que fue un efecto mucho más inmediato de lo que era anteriormente. Generalmente los 3 primeros días en eventos anteriores similares a los que estamos viendo actualmente, generalmente duraban
y hacían que la bolsa cayera un 4%. Esto pasó casi un 4%, pero fue cuestión de horas cuando el mercado empezó a recuperar porque muchos vieron una oportunidad de inversión interesante, sobre todo después de entender un poco las sanciones y las reacciones de los Estados Unidos y de Europa. Fíjense que el mercado recupera de manera importante esta bajada bastante fuerte con todo este tema de las tensiones y luego lo recupera prácticamente al final de la semana, llegando a una zona de resistencia importante y de ahí empieza a consolidarse. El mercado logra pasar los 4.388. Mi próximo precio objetivo es 4.438 y 4.471, pero es importante que él sobrepase esta consolidación, donde aquí se van a integrar una camada de compradores importantes alrededor del precio de 4.345. Pero si ustedes se fijan aquí, la resistencia más fuerte del futuro del mini del SP500 va a estar alrededor de este precio, que es alrededor de 4.490 aproximadamente, que es más o menos como por aquí. Ahora, si vemos el NQ, que es el índice que representa tecnología, yo les decía a las personas que me siguen y que son parte del Patreon que tenemos, fíjense, yo les decía justamente cuando tuvimos la reunión, estamos en esta resistencia y les decía, señores, el día viernes vamos a tener un movimiento fuerte hacia arriba o hacia abajo porque prácticamente todos los índices importantes coincidían en una zona de resistencia y el NQ marcó la pauta y lo más de manera importante, pero se topa ahora nuevamente con otra resistencia. El precio de alrededor de los 14.250 tiene que pasarlo, y si logra hacerlo allí definitivamente podríamos llegar a los 15.121 de manera importante. Así que estamos justamente en una zona de resistencia, aunque no se vea tan claro una gráfica más a corto plazo, pero si logramos pasar de ahí, entonces llegaremos a esta zona también de los 14.450. Si pasamos a las criptomonedas, también se contagiaron los últimos 2 días de la semana, jueves y viernes. Recuérdense que estamos grabando este video después del cierre del mercado del día viernes, más o menos a las 5:30 de la tarde. Fíjense cómo hay algo que sí me gustó de este bajón, es que hizo un mínimo más alto y empieza y reacciona, pero para mí el Bitcoin tiene que pasar el precio de los 4.650, 4.700 para decirles que definitivamente podríamos llegar nuevamente a la zona de los 47.000 y por qué no alrededor de los 49.000. En el caso de Ethereum hace exactamente el mismo movimiento. La correlación en este momento está siendo muy grande entre Bitcoin y Ethereum, lo cual me hace ver que es una condición del mercado y no algo en particular. Eso es importante. Así que también hace un mínimo más alto, pero en el caso de Ethereum la resistencia importante va a estar alrededor de los 3.000 y posteriormente va a estar alrededor de los 3.500. Cardano se hace un movimiento bastante diferente después de pasar la zona de soporte importante. Ahora está recuperando, trató de llegar a 0.90, pero Cardano, insisto, está en una tendencia bajista importante, así que tendría que pasar el precio más o menos de 1.13 para poderles decir que definitivamente vamos a tener una linda tendencia alcista en ese sentido. Pero mi visión a mediano y largo plazo sigue siendo exactamente igual, sigue siendo alcista como un escenario de alta probabilidad. El oro, después de llegar prácticamente a mi zona de resistencia en 1960 que les he compartido por tanto tiempo, regresó el mismo día precisamente por el conocimiento de las sanciones, las primeras sanciones que se dieron a Rusia con todo lo que está pasando tanto de parte de la Unión Europea y de Estados Unidos, y eso hizo que el mercado retrocediera un poco. Sin embargo, insisto, sigue estando en una zona molestosa. Todavía no puedo considerar esto como una resistencia fuerte hasta que haga un cambio de sentido fuerte. Así que bueno, interesante. Un retroceso que en este momento encuentro sano, ya lo teníamos previsto, así que vamos a ver si el mercado en los próximos días sigue y se continúa siendo lo que ha sido cotidianamente, históricamente, un refugio importante en este tipo de situaciones. En cuanto al petróleo, me gustaría, no voy a explicarlo aquí, me gustaría que te vayas a mi canal de YouTube, donde aparezco como Dani Pérez Trader, y aquí en mi canal, donde encuentras oportunidades de inversión. En este momento, cuando estás viendo este video, acabo de publicar un video donde hablo completo sobre el petróleo, que es lo que espero. Así que si no me sigues, sígueme, me encuentras como Dani Pérez Trader y ve ese video que con seguridad te va a aportar mucho valor y va a ser un análisis completo de casi 18 minutos solo dedicado al petróleo, así que no dejes de verlo. Y por último, las noticias de esta semana, como les decía, importantísimo. Todo lo que tiene que ver con las declaraciones de Jerome Powell, que van a ser
tanto el miércoles como el jueves son muy importantes y son a las 10 de la mañana. Esas testificaciones van a ser importantes para terminar de entender un poco la postura de la Reserva Federal, ya una vez conociendo las acciones de Rusia. Importante, sobre todo el presidente de la Reserva Federal, no de miembros, sino ya del presidente de la Reserva Federal, que generalmente suele ser una postura bastante más ecuánime en todo sentido, y siento un poco que la agresividad de la Reserva Federal puede bajar un poco con todo lo que está pasando. Así que importante, tendremos noticias desde el Chicago PMI a las 9:45 el lunes, tendremos el martes el Manufacturing PMI a las 10 de la mañana, súper importante. Luego el miércoles lo que te acabo de decir de la Reserva Federal, el presidente de la Reserva Federal testificando miércoles y jueves, y el jueves tenemos la solicitud de subsidio por desempleo, y el viernes, ya ustedes saben, el día del empleo prácticamente, sobre todo lo que pasó en febrero, así que va a ser importante que lo tengamos en cuenta. Ya una semana completa, recordemos que esta semana que acaba de pasar, el lunes no hubo mercado. Bueno, Frank, ¿qué esperas de las intervenciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, esta semana que comienza? ¿Cómo crees que va a ser el aumento de las tasas y cuántas veces o cuántos aumentos crees que se declaren durante este año 2022? Me gustaría leer tus respuestas aquí abajo en los comentarios porque quiero saber qué piensas. Quiero que interactuemos porque son escenarios que para mí tienen mucho valor. Y si estos videos del TradingView, el contenido te aportan valor, tu forma de agradecerlo es con un like o con un me gusta para que así YouTube se lo muestre muchísimas más personas que necesitan ver esta información. Recuerda que la publicamos todos los domingos aquí en el canal de YouTube de MDC Trading Academy. Así que te invito a que te suscribas a nuestro canal por si no lo has hecho, porque siempre estamos compartiendo noticias sobre actualidad sobre el mundo de las inversiones y sobre trading. Soy Dani Pérez y me puedes conseguir en las diferentes redes sociales, ya sea Instagram, YouTube, TikTok y Twitter. Todas tengo el mismo usuario y aparezco como Dani Pérez Trader. Así que te mando un abrazo, te deseo una gran semana de inversión y nos vemos entonces en el próximo episodio del TradingView. Abrazo grande, Frank. Bye.